Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de nosotros. Hoy vamos a estudiar un salmo muy popular, pero con un significado muy poderoso. Quizás, o mejor dicho, sin lugar a dudas, este es el salmo que habla de protección espiritual y física más famoso de las Sagradas Escrituras. Aunque el Salmo no te dice quién lo escribió, la tradición hebrea, la tradición bíblica, te dice, y el análisis textual te dice, que muy probablemente fue escrito por Moisés. Y es la continuación del Salmo 90. Ustedes se van a dar cuenta que en este Salmo hay varias fuerzas espirituales que se señalan. El texto en sí tiene una potencia extraordinaria y se ha utilizado durante muchos años, milenios, especialmente en tiempos de guerra, pandemias, cuando hay crisis profunda. Sin embargo, hay algo que tenemos que señalar, porque el texto en sí requiere mucho discernimiento espiritual. ¿Por qué requiere mucho discernimiento espiritual? Pues básicamente porque hay unos versos, unas palabras que el mismo Satanás cita de este salmo de manera muy textual cuando fue Yeshua llevado al desierto para ser tentado. Porque hay algunas cuantas cosas que Satanás la utilizó para intentar torcer su significado. Así que decíamos que fue escrito posiblemente por Moisés. Hay algo que quiero señalar, porque no solamente lo usan los fieles, sino también los impíos. Inclusive muchos brujos de magia blanca, magia negra, etcétera, utilizan este salmo como una especie de amuleto mágico. Y este salmo no es un amuleto mágico. El creyente tiene que estar consciente que este salmo no es un amuleto mágico que nos va a hacer inmunes a los problemas. Y por eso ustedes se van a dar cuenta cómo empieza el primer verso. Este salmo es una declaración de confianza absoluta. Si tú estás pasando por miedo y ansiedad, este salmo es para ti. Si tienes guerras espirituales, este salmo es para ti. Y último, y el más importante, para cultivar la intimidad con Dios. Y ustedes se van a dar cuenta de por qué. Vámonos al verso 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya ahí con eso te dice que este salmo no es un amuleto de magia. Ya este salmo, los impíos, los que andan en los caminos extraviados, ya con este salmo, con este verso, ya ahí destruye esa argumentación. ¿Por qué? Primero, porque el salmo te menciona varios nombres de Dios. Primero te dice el Altísimo, que es el Elión. Habla sobre su soberanía suprema. Es decir, nadie está por encima de Dios. Después te usa otro nombre de Dios, que es el Shaddai, el omnipotente, el proveedor por excelencia, el que nutre, el que lo da todo, de donde procede todo. Básicamente, ahí se mencionan dos nombres súper poderosos de Dios. Pero fíjense lo que dice.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. La clave aquí es el verbo habitar. Yashaf en hebreo. O sea que tú tienes que tener una residencia permanente. Dios no es un hotel de paso. Este salmo no es un amuleto mágico. Tú tienes que estar dentro de él. No es una visita momentánea. No es una visita médica. Es que tú tienes que estar en él. No es un hotel. No es un motel. No es que yo me voy a pasar 2 o 3 días ahí y después me voy. Es una permanencia. Confiar en él, obedecer, buscar su presencia. Y ahí está la clave. Vivir en Dios. Cuando tú vives en Dios se cumple lo que dice este salmo. Salmo 27:5 dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando tú habites en él. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre del Eterno, a él correrá el justo y será levantado. Pero fíjense que dice ahí, a él correrá el justo y será levantado. ¿Quién es el justo? El que habita en él. O sea que los hechiceros, agoreros y toda persona que utilice este salmo como si fuera un amuleto mágico, lamento decirle que si usted no habita en él, olvídese de los demás. Verso 2. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora hay una personalización teológica aquí, porque el salmista se mete dentro del salmo. Ya no está hablando de Dios en tercera persona, sino que el salmista está haciendo una declaración de fe en él. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 18:2 dice, el Eterno, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Hay un escudo, el salmista personifica y declara la palabra de Dios en él mismo. ¿Puede un cristiano hacer declaraciones bíblicas, hacer declaraciones positivas y eso? Claro que sí la puede hacer. ¿Cómo la va a hacer? Como dice aquí el ejemplo. Dios es mi escudo, Dios es mi fortaleza, Dios, yo habito en él, él me protege, él me guía y me sostiene. David es el clásico ejemplo de que un seguidor de Dios puede hacer declaraciones de fe positivas. Aquí están los ejemplos de declaraciones. Una cosa es que yo diga, yo soy la fuerza interna que gobierna los mundos, como hacen otras personas por ahí. Y otra cosa es que yo diga que Dios es mi fortaleza, mi escudo, mi libertador, mi confianza. Son dos cosas muy diferentes. Versos 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. Aquí hay una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? De que Dios es como si fuera un ave que cubre a sus polluelos. ¿Con qué? Con sus alas. Las alas de las aves son suaves, pero hay también una protección. Esa ternura interna fuera es un escudo. Es un escudo, es una defensa, es una coraza. Las mismas alas tienen doble funcionalidad. Al fin es protegerte, pero la manera como tú interactúas con ella es una cosa a la manera como ella interactúa con las fuerzas externas. Con las fuerzas externas es una coraza durísima, impenetrable, internamente contigo es suave. Dice, debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga su verdad. Es decir, el M, verdad, fidelidad de Dios, es una armadura impenetrable, amados hermanos. Cuando te habla ahí del cazador, ¿qué es el cazador? Son fuerzas espirituales y físicas que te quieren atrapar, que te quieren engañar, que te quieren destruir. Son
malas decisiones, personas con malas intenciones, tentaciones, ataques ocultos. Ru 2:12 dice que el Eterno te recompense bajo cuyas alas has venido a refugiar. Y hay una imagen que Yeshua dice, Mateo 23:37 dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dios quiere protegerte, Dios quiere sostenerte y tú no quieres. ¿Por qué tú no quieres? Porque tú no caminas en lo que Él establece. Versos 5 y 6. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, fíjense que te habla de varias fases del día. En conclusión es que en las 24 horas del día, Dios está ahí protegiendo. Cosas que son visibles, amenazas que son invisibles, ataques espirituales, pestilencia, virus, pandemias, visible, ataques, ahí te dice saetas de día, que son cosas, elementos bélicos, ataques que son visibles durante el día. Proverbios 3:23-24 dice, entonces andarás por tu camino confiadamente. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será dulce. A veces a nosotros nos da miedo, ansiedad, confusión, desesperanza. Tenemos ataques espirituales, pensamientos destructivos. Fíjense que el salmista no está negando nada de eso, son peligros reales. Son peligros reales. La afirmación aquí está en que Dios te va a proteger y sostener y te va a dar paz. Aún en medio de ellos existen, lo vas a tener que saborear, pero no te van a destruir, porque Dios está contigo. Hay un propósito. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Tú vas a tener espanto nocturno. Tú vas a tener la saeta que vuela de día. ¿Qué es un saeta que vuela de día? Palabras hirientes, acusaciones, enemigos declarados, problemas repentinos. Te van a atacar tu reputación. Vas a tener conflicto durante el día. Después, dice aquí, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Los 1000 y los 10,000 que caen al lado de ti, la gran muchedumbre, el colectivo, la sociedad, el juicio, etcétera. Va a haber un caos alrededor de ti. Pero la persona que confía y camina en Dios no va a ser abandonada. No es que nos vamos a ir a otro universo paralelo mientras no, tú vas a pasar por los problemas, papi. Vamos a pasar por esos problemas, vamos a saborear todo ese tipo de cosas. Pero si caminamos en lo que Dios establece, si vivimos en Dios, Él no nos va a abandonar. Al creyente le van a pasar cosas malas, sí, le van a pasar cosas malas. Al creyente le van a venir muchas cosas difíciles. Pero la conclusión es que el mal no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. El que la tiene es Dios. Cuando vino las plagas sobre Egipto, cuando vino el ángel de la muerte, rodeando todo, Dios le dijo a Moisés, mira, píntenos los dinteles de las casas, estén tranquilos ahí, viene juicio para los egipcios. Hagan esto que yo les estoy diciendo y ustedes se van a salvar. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a celebrar la Pascua, pinten los dinteles de la casa con sangre. Cuando vino el juicio, ¿qué pasó? El que no tenía pintado sus dinteles, ¿qué le pasó? Se fue para el lago de fuego. Murieron los primogénitos de Egipto. Hay que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Si no obedecemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos experimentar salvación?
¿Cómo podemos experimentar salvación si no caminamos lo que Dios establece? No hay manera de experimentar salvación si no caminamos lo que Dios establece. Porque el mandamiento de Dios es lo que produce vida. Mucha gente se confunde con eso. Dice verso 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjense que ese es el pasaje que el Satán citó a Yeshua en el desierto para tentarlo a que se tirase del pináculo del templo. Pero hay una frase que Satanás omitió ahí. ¿Y cuál es la que dice en todos tus caminos? ¿Cómo así? ¿Por qué Satanás omitió eso? Porque los ángeles de Dios están establecidos en los caminos de Dios. Y para que los ángeles de Dios te protejan, tú tienes que estar en los caminos que Dios ha trazado. No podemos estar tomando riesgos para poner a Dios a prueba. No tentarás al Señor tu Dios. Por eso eso fue lo que Yeshua le respondió a Satanás y le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hay muchos creyentes que les gusta tentar a Dios. No, papá. Si Dios te dijo que este es el camino por donde Él te va a proteger, por ahí es que están los ángeles que Él estableció, no te vayas por el otro, porque por el otro no están las promesas de Dios, es por el que Él te dice. Y ahí se cumple Hebreo 1:14, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Para los que serán herederos de la salvación, yo soy un heredero. Yo no sé usted, hermano, pero yo espero en Dios que usted también esté ahí. Yo soy un heredero de la salvación. Yo lo declaro eso en mí, en Jesucristo. Por ahí, por el camino de Dios, están los ángeles que le sirven a los que son herederos. Por lo que seremos herederos. Seremos, fíjense que está hablando en futuro, seremos herederos. La protección activa de Dios está en esos caminos para guardar, sostener, evitar tropiezos, protegerte en el camino. Fíjense que en este salmo, a veces, porque a veces es un peligro también, los ángeles no son el centro del salmo. El centro del salmo y de toda la vida del creyente es Dios. Como consecuencia de que tu centro es Dios, entonces tú recibes beneficios. Los ángeles son instrumentos para que Dios dispuso para el servicio de los que serán herederos de la salvación y cualquier otro propósito de Dios. Pero ahí está la cláusula, porque es que a veces mucha gente inventa. Verso 13, sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí hay unas fuerzas diabólicas terribles. ¿Cuáles son esas fuerzas diabólicas? El león y el dragón. Hay un dominio total de esas fuerzas espirituales de maldad. El león simboliza ataques violentos e intimidantes. Ustedes saben que los leones rugen, atacan sigilosamente, tienen una fuerza, son los reyes de la selva. Sí, hay reyes espirituales de maldad, príncipes de maldad. Las serpientes representan ataques sigilosos y venenosos. Ejemplos de ataque del león: enemigos poderosos, violencia, orgullo, dominio, ataques frontales. Ejemplos de la serpiente, porque ahí también te habla del aspi pisarás, serpiente, que representa un peligro oculto, un veneno, engaño, malicia, traición, tentaciones escondidas, ataques que parecen pequeños pero que no te dañan mucho. Esos son los ataques de la serpiente. A veces en la Biblia la serpiente se conecta con astucia, con engaño y veneno espiritual. Y el dragón, ¿qué representa el dragón? Representan las fuerzas del caos, destrucción, oposición espiritual,
poderes malignos, orgullo, violencia, fuerzas que se levantan contra Dios. Pero dice el salmista que vas a pisarlos. Hay una victoria espiritual, pero tú lo vas a pisar con tu fuerza, no con tu fuerza, tú no puedes contra eso, sino bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad que Jesús nos ha entregado. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué vamos a poder hacer eso? Porque Yeshua, Dios, nos da autoridad. Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Claro, eso está clarísimo. El último versos, los últimos versos, 14 y 15. Dice aquí: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Aquí está. Pero fíjense que aquí es Dios que está hablando. Ahora no es el salmista, ahora es Dios mismo que está hablando en el salmo. Parece que Moisés y Dios estaban juntos en el monte Sinaí y Dios estaba hablando con Moisés y tenían esa conversación, y parece que después Dios se metió y le dijo: mira, Moisés, ponle esta partecita al final del salmo, pónsela. Y tú vas a decir esto, Moisés, escríbelo ahí para que los hijos de Israel y los hijos, todos mis hijos que están en el mundo dispersos, entiendan cuál es el concepto. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. Fíjense que al principio decía el que habita. Tenemos que habitar, tenemos permanencia permanente en Dios. Y al final te dice: pon tu amor en mí. Si tú pones tu amor en mí, entonces yo te voy a librar. Si tú me invocas, entonces yo te voy a responder. Y dice: con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré. Como consecuencia de habitar en Dios, como consecuencia de poner nuestro amor en él, como consecuencia de invocarlo a él, yo no puedo tener una invocación de espíritus, de cuadros y de imágenes de demonios, y tal si tal, y ponerme confianza en esos cuadros y en esos amuletos, o en cosas también que no son físicas, sino también internas en mí, y después de que comenzar de que el Salmo 91 me sirve para protegerme ¿de qué? Porque ahí te está diciendo que Dios es que tú tienes que poner tu amor, que tú tienes que invocarlo a Él, es a Él que tú tienes que invocarlo. Y como consecuencia de eso, Dios te va a sacar, su presencia va a estar contigo durante ese periodo de angustia. A veces Dios nos libra del fuego, pero otras veces Dios quiere que nosotros pasemos por el fuego y Él va a estar con nosotros ahí. Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde vamos a ver las cosas ocultas y las cosas grandes que nosotros no conocemos? Cuando habitamos en Dios. Ahí se cumple el salmo. Cuando habitamos el Dios, fíjense que este salmo es condicional. Hay condicionantes que se tienen que dar. Y ya lo hemos señalado. Entonces, el Salmo 91, amados hermanos, es un mapa espiritual de protección. Dios es el refugio. El cazador representa trampas ocultas. La peste representa males invisibles. El terror nocturno representa miedo interno. Las saetas de día, ataques externos. Los ángeles representan la ayuda de Dios. León, la serpiente y el dragón representan fuerzas muy peligrosas que intentan dominar, engañar y destruir. Y la enseñanza es que cuando tú vives bajo la cobertura de Dios, tú no vas a quedar libre de todos los problemas, no va a quedar, pero sí queda
sí hay una protección espiritualmente, sí hay un sustento en la angustia, y vas a estar acompañado por una fuerza mayor que todas las demás. Así que tengan paz, amados hermanos, en el nombre de Yeshua. Shalom a todos, bendiciones.